¿Empezamos ya? Vamos. Tal cual, ¿no? Bueno, por mi parte tenía unas notas porque todo el mundo, todos los ponentes de antes han dicho que aquí no se ve nada y es verdad. No se os ve, porque con los focos no se ve nada. Por mi parte, desde la Universidad de Córdoba y desde el Vicerrectorado de Transformación Digital, pues nada, agradecer a Olga y a la organización de New Gaming, a la dirección, toda la organización de este congreso, que creo que es una oportunidad muy importante. Es muy importante unir empresas y formación y centros que forman en el diseño de creación de videojuegos. No me quería enredar mucho, solo decir que me hizo mucha ilusión cuando contactaron conmigo. Me ofrecieron que el vicerrector fuera el que estuviera en esta mesa, pero dije que no, que prefería estar yo y el vicerrector siempre tiene muchas cosas que hacer, así que me siento muy honrado de estar aquí. Sin más, paso a presentar a los compañeros porque la compañera del Departamento de Educación tenía mucho lío hoy, tenía una reunión previa que me lo dijo y no me contesta al WhatsApp, así es que llegará. Seguramente llegará. Bueno, en todo caso, por si viene y viene corriendo, deciros que ella es la directora del Departamento de Educación y trabaja precisamente en investigación de la aplicación de los videojuegos en las clases, en la aula. Y dirige un proyecto que se llama Edmetic, que precisamente trabaja eso. Os quería presentar a Juan José Perea, aunque veo que trae un grupito de fans, ¿no? Pero bueno, él es coordinador del grado de diseño de videojuegos y animación digital en la Universidad de Loyola. Quería presentar también a Óscar Sola, director del área de informática del MEDAC, del Instituto Oficial de Formación Profesional. Y de ellos tres, incluida Verónica, he dicho solo un apellido, pero de Ignacio López Quintero me voy a centrar, bueno, pues quiero decir su segundo apellido porque le tengo especial cariño porque su madre me dirigió la tesis. Así que yo estoy aquí gracias a la madre de Nacho. Él viene como profesor del curso de especialización en diseño de videojuegos del Instituto Trasierra. Y sin más, que yo simplemente vengo a presentar y a coordinar la mesa, quería lanzaros la pregunta de cuál es la situación actual, cómo veis la formación y con videojuegos en España, y casi ya os introducí y habláis un poco. Bueno, pues voy a empezar yo. La verdad es que con respecto a la formación, por mi parte, ¿vale? Porque nosotros trabajamos en formación profesional, por parte en este caso del Gobierno y la Dirección General de Formación Profesional, están abriendo ahora nuevos ciclos y nuevos cursos, todo relacionado con el curso con el tema de videojuegos y realidad virtual. Estaba hablando, por ejemplo, con el Instituto Mateo y Rutia, creo que han abierto un ciclo grado superior de animación, han abierto hace pocos años con el nuevo Real Decreto el curso de especialización de videojuegos y realidad virtual, o sea que a todos los niveles, tanto en universidad como en formación profesional, yo creo que la formación se está viendo que a nivel de facturación que tenemos aquí en España de videojuegos, se han dado cuenta que tiene un potencial y están abriendo nuevas formaciones. Y la verdad es que es una alegría porque eso impulsa, en este caso, no solamente a las empresas, sino también a los que queremos y a los que quieren formarse en videojuegos. Al final, el nivel de empleabilidad en el sector de los videojuegos en el último año ha aumentado un 10%. Entonces, el desafío que tenemos las instituciones educativas es ir a ese ritmo de crecimiento. Al final, es un mercado que es todavía joven, digamos, lleva pocos años en España asentado, pero está en los primeros pasos de maduración. Entonces, desde la institución educativa tenemos que afrontar este requisito y estos requerimientos e ir al mismo ritmo adaptándonos a la demanda de la empresa. Es decir, una sinergia entre empresas o lo que demandan, lo que permite a las instituciones y nosotros como institución educativa.
A nivel formativo, la universidad, por ejemplo, en la que yo trabajo, la Universidad de Loyola, afrontó el reto hace 2 años. De hecho, mis estudiantes están ahí arriba arengando, los tengo de primero y de segundo. Tomó el reto de ser un centro universitario que comenzase a satisfacer una necesidad que existe en la sociedad. España tuvo un origen de videojuegos allá en los años 80, a finales de los 90 tuvo una gran empresa, Piros Studios, que acabó cerrando porque se necesita mucho fondo económico detrás, mucho músculo económico detrás. También se necesitan unos desarrolladores muy cualificados. Es decir, se necesita que el desarrollador sea multidisciplinar. Hasta ahora la mayoría de los diseñadores de videojuegos eran muy especialistas en lo que era el área del diseño gráfico o eran muy especialistas en el área de la programación. Aquí en Loyola lo que estamos haciendo es una sinergia. De hecho, el grado de videojuegos está adscrito al de artes, pero sin embargo la mayoría de los profesores que estamos somos profesores también que somos profesores en informática. Si tienen una rama muy en el ámbito de lo que es el diseño 3D y una rama también de programación informática muy fuerte. Entonces, manejamos la ilusión de un alumno que sabe que cuando salga al mercado laboral tiene una perspectiva abierta, una perspectiva, yo los veo a ellos como pioneros, no porque van a ser la primera jornada, sino porque posiblemente sean de los primeros egresados universitarios con capacidad para incorporarse en una industria que requiere muchos requisitos, no solo de conocimientos a la hora de programar, sino a la hora de tener una genialidad a la hora de diseñar un personaje. Tú puedes crear un storyboard, puedes crear una historia de un videojuego, pero si no eres capaz de diseñar los personajes, un personaje atractivo, eres incapaz después de acabar vendiendo ese videojuego. Lo que se busca en el alumno es la excelencia. Es decir, el alumno que llega allí llega con una ilusión, posiblemente la mayoría de ellos le encantan muchísimo los videojuegos, pero el reto que verdaderamente se tiene que tener en el ámbito de la educación es que esa ilusión que tengan no se les caiga porque la complejidad inherente que tiene la programación de un videojuego hace que el alumno se eche un poco para atrás. Debemos recordar lo que he dicho antes, es decir, allí se mezclan 2 disciplinas, lo que son las artes, incentivar las artes en el alumno, es decir, obviamente un pintor se puede formar, pero tiene que tener esa genialidad dentro. Entonces lo que se intenta propiciar es esa genialidad y sobre todo que no pierdan el rumbo, que no se desilusionen por la complejidad propia que tiene el ámbito de la programación. Y es una sinergia que se está haciendo a nivel universitario que yo espero, esa es mi esperanza y la esperanza de los que formamos parte allí, que esa primera jornada, que obviamente posiblemente llegan con unas ilusiones y cuando ven la complejidad se le puede caer un poco la ilusión, pues que no pierdan esa ilusión, que sigan adelante y que tengan en cuenta que ellos, y que los tengo allá arriba, ellos van a ser referencia en el futuro. Es decir, ellos son los pioneros, lo mismo que en los años 70 y 80 se hacía telecomunicaciones en España, eran los pioneros, pues la educación que hay aquí deben entender que ellos van a ser los pioneros. Y también nosotros debemos entender que al ser ellos los pioneros tenemos que preparar para todo, es decir, para ser multidisciplinares y tener en cuenta que es cierto que cada vez más y más y más hay empresas que se están asentando en España y que están empezando a trabajar incluso con estudios importantes del extranjero. Entonces, se tiene que aunar esa formación, es decir, estamos en una revolución tecnológica. En la revolución del futuro, al final, la educación y todo acaba siendo fagocitado en el mejor sentido de la palabra con el hecho de que se acabe instruyendo a través de los videojuegos. Y ellos van a ser esos ingenieros que van a comandar la avanzadilla que harán que posiblemente una industria, como ya ha dicho mi compañero, que va creciendo un 10% del año anterior frente a pues ellos van a ser los que posiblemente hagan que en este país no solo vivamos de la industria del turismo, sino posiblemente de los videojuegos que mueve muchos millones de euros o de dólares al año. Quizás me he enrollado un poco. No, perfecto. Como veis, todos los que estamos aquí sentados nos lo creemos. Creemos que es una oportunidad, que esto avanza a buen ritmo, que hay un nuevo mundo, una nueva generación y hay que formarse en ello. Eso une, los tres lo habéis comentado, pero lo habéis dicho muy bien. ¿Qué oportunidades de trabajo para que precisamente el público que está aquí, que está formándose en ese diseño de videojuegos, qué oportunidades de trabajo se va a encontrar
en el mercado. Lo hemos dicho ya un poco, que sí, que quien se forme en algo relacionado con informática lo va a tener, pero también es muy importante lo de la historia, el diseño, la ética, que no lo queríamos nombrar mucho, pero todo lo gráfico, lo artístico. Un poco quería escucharos, saber vuestra opinión sobre las oportunidades laborales que ellos se van a encontrar. Sí, bueno, yo opino que con el tema, o sea, antes de ayer me empecé a ver un poquito el anuario que publica la Asociación Española de Videojuegos, publica un anuario y claro, comenta que son 23.000 empleos los que hay directos en el sector de videojuegos, después indirectos son muchos más, claro. Entonces, inserción laboral, demanda hay, o sea, demanda de gente que desarrolle videojuegos hay, y en todas las especialidades, no solamente en la parte de programación, sino de música y de diseño y de gráfico. Claro, la cuestión es cómo nosotros, las instituciones educativas, contactamos con la empresa y formamos esa relación, que me imagino que lo hablaremos después, pero claro, esa inserción laboral pasa por nosotros y después por la empresa, ¿no? Entonces, la inserción es muy alta, ¿vale? La inserción es muy alta, pero tenemos que canalizar nosotros como instituciones educativas con la empresa para realizar esa inserción que sea gradual, claro, porque muchas veces nosotros, en este caso, nosotros estamos empezando y todavía no tenemos la experiencia como vosotros. Entonces, claro, nuestros alumnos se forman, terminan y todavía tenemos que ahora contactar con la empresa, llevar la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la demanda es muy alta porque se necesitan muchos profesionales del sector y, en mi opinión, lo que nos falta ahora es canalizar esa forma, cuando termine, canalizar esa formación a la empresa, porque es verdad que la demanda es muy alta. Y ya para terminar, lo que digo, la inserción siempre, si no trabajas exactamente desarrollando un videojuego, o sea, el trabajo y la especialización es tan alta que si no a lo mejor es de videojuego tienes realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, o sea que el sector es muy amplio, o sea, trabajo no te va a faltar en mi opinión. Bien, al final este sector, la formación es esencial. Como bien comenta mi compañero, todos los años se elabora un anuario. En este anuario había un dato muy interesante, que es que de los empleados que hay en España en el sector, el 44% contaban con un FP superior, el 30% con un grado universitario, el 19% un máster y un 7% sin formación no reglada. Entonces, se enfrenta un 93% de los empleados a un 7% de no reglada, por lo que la formación es fundamental. Ya, en cómo formarnos, yo siempre digo, lo primero que tenéis que saber es la diferencia de formación reglada y no reglada. Formación reglada es lo que te da un título oficial, es decir, está acreditado por el Estado y tiene unos estándares de calidad y unos resultados de aprendizaje que debe cumplir, ¿vale? Esto no significa que la formación reglada o la formación no reglada una sea mejor que otra, sino que una 100% hay que cumplir unos requisitos y digamos que está un poco más acotada en cómo actuar porque tienes un temario indicado en un número de horas estimado y la no reglada puede hacer lo que quiera. Ahora bien, ¿cómo puede abordar esto la reglada contra la no reglada? Haciendo formaciones extraordinarias en las que otorgue esos conocimientos. Y aparte de lo que hemos hablado de programación versus artista y tal, en una encuesta que se hizo en el sector, los perfiles más demandados de cara a 5 años, con Olgula era el principal programación. Es decir, creo que era un 50 y pico % de programadores a necesitar. Pero de todos los perfiles que puede haber en una empresa de videojuegos, sorprendentemente, el segundo y el tercer puesto eran facetas artísticas. El segundo era Technical Artist y el tercero artista 3D. Entonces, se sigue necesitando especialistas en todos los aspectos del sector. No es solo programación. Hay que ir un poco, como ha dicho mi compañero, multidisciplinar, pero también enfocándonos a alguna parte, porque al final así trabajan los equipos. Necesitas un experto que sea capaz también de hacer de todo. Efectivamente, como bien ha dicho, cuando uno se forma, no necesariamente va a utilizar el 100% de lo que está formando ni en la primera ni en la segunda empresa donde vaya a entrar. Lo que tenéis que tener en cuenta, y lo que se tiene en cuenta a la hora de formarlos allí, es que el alumno tiene que tener aptitudes y capacidades para enfrentarse a diferentes retos. Es decir, el egresado que ya tenga su título de especialista en creación de videojuegos y animación digital,
Lo que tiene que tener es la capacidad de entender cuando entra en una empresa que al principio lo mismo lo pueden poner un día a programar, que lo pueden poner otro día a hacer diseño. Y es más, cuando se llega a la entrevista de trabajo, muchas veces la empresa los contrata cuando se va a empezar un proyecto, que no es el peor de los casos, o cuando tienen que parchear otro proyecto, que ese sí es el peor de los casos, porque tienes que coger los vicios que estaban mal hechos, aprender de ellos y mejorarlos. Por eso yo siempre recomiendo, y se lo digo a ellos, primero, no desfallezcáis. Segundo, cuanto más aprendáis de una disciplina, cuanta más capacidades tengáis de adaptar esa disciplina. También le digo, no os centréis, por ejemplo, a un único tipo de herramienta. Es decir, bien está que la formación se da siempre con las herramientas que normalmente se van a utilizar en la industria. Pero puede haber herramientas que cuando lleguéis a la industria os hayan modificado mucho o resulta que ni siquiera la hayáis tocado. Por eso es vital y esencial que tengáis un espíritu de adaptabilidad y ahí es donde verdaderamente entramos los profesores a la hora de que sean capaces de que si estás en una disciplina, por ejemplo, propiamente de animación digital, porque el videojuego siempre acaba envolviendo todo, es decir, todos entendemos ¿qué está haciendo el grado de videojuego? Pero en realidad es creación digital, o sea, animación digital, perdón. Hay muchos especialistas, sobre todo que vienen de los grados superiores, porque hasta ahora no había específicamente una titulación universitaria que te acabase dando un título que te encauzase directamente a la creación de videojuegos. Hay muchos especialistas que acaban haciendo creaciones digitales, es decir, películas de animación, spots de animación. Y eso tenéis que trabajarlo bien. Obviamente el alumno que te venga de artes, el alumno que venga de arte va a tener más afinidad que el alumno que venga de un bachillerato tecnológico, pero al final lo que tenéis que tener en cuenta es que cuanta más capacidad tengáis en diferentes disciplinas, más posibilidades tendréis de entrar en un mercado laboral que ahora, como vais a ser los primeros, sí hay muchísima demanda, pero que conforme se vaya asentando, las exigencias van a ser muchísimos mayores. Y eso es lo que realmente hay que tener en cuenta a la hora de esa creación del futuro diseñador de videojuegos, es decir, versatilidad, capacidad. Yo recuerdo en un congreso que fui con uno de los diseñadores de los sistemas de iluminación de NVIDIA. O sea, trabajaba, era español, era de la universidad. De hecho, yo lo conocía de otros congresos porque él, cuando lo empecé a conocer, estaba intentando hacer su tesis sobre iluminación en la Universidad de Zaragoza, que en eso allí sí eran bastante buenos, ya lo han dejado un poco. Y él decía, cuando yo fui a hacer el examen a NVIDIA, dice, allí había gente de Inglaterra, de Estados Unidos, eran buenísimos. Dice, pero resulta que me acabaron cogiendo a mí y se llama Alejandro. ¿Y por qué Alejandro? Dice, por la excelencia. Por la excelencia en la capacidad de adaptabilidad. Es decir, te ponían allí un problema, te ponían varios problemas y medían cuál era tu capacidad de adaptarte y de mejorarlo. Dice, posiblemente los otros eran muy buenos, tenían muy buenos currículum, pero tu capacidad de adaptabilidad, tu capacidad de ser capaz de resolver el problema, de modelarlo de diferentes maneras, eso es lo que le hizo a él entrar en una empresa como NVIDIA, que los que estamos aquí que trabajamos en videojuegos sabemos que como no tengo una tarjeta con el chip de NVIDIA, apaga y vámonos. Bueno, pues él trabaja en todo el sistema de iluminación y fue eso, esa adaptabilidad que él tuvo. Y obviamente él ya no solo trabaja en eso, trabaja también todo lo que es gestión con el Internet. Entonces, eso es decir, el mercado nos pide unas exigencias y ellos tienen que adaptarse a esas exigencias. Pues, Verónica, bienvenida. Lo siento. Ya te habíamos presentado, sabíamos que llegaba corriendo, pero Yo llegaba, pero Eso. el coche no tira para más y los radares están ahí. Eso. No te preocupes, estábamos hablando de las oportunidades laborales del diseño en videojuegos. Y antes no queríamos dejar de escuchar tu opinión sobre la situación. Hemos hablado de la formación y con videojuegos. Entonces, yo me atreví a presentarte como la que más trabaja en ello, aplica los videojuegos en educación y dirige el grupo de investigación precisamente que trabaja sobre eso. Entonces, precisamente, Verónica lo aplica al aula, usa el juego en el aula. Antes ha habido algunos ponentes que eran maestros de primaria y que aplican juegos en el aula.
Y era un Sí. poco eso, todos nos hemos aprovechado a presentarnos hablando de sus Sí, pero perspectivas. bueno, yo podía hacer algún comentario de lo poquito que os he escuchado cuando he llegado y me han estado metiendo mano ahí para ponerme el micro y eso. Y veo que hay una cosa en el discurso que quizá me estoy equivocando porque no he escuchado todo, pero sí que es cierto que yo lo he hecho en falta en mi aula, que es el aspecto de la creatividad. Porque para la capacidad, para trabajar en equipo, para trabajar en multidisciplinariedad, en multirriesgo, en escenarios variables y cambiantes, todos los títulos universitarios y todos los grados de formación profesional se suponen a priori que os habilitan o que nos habilitan a todos y que para cuando tú finalizas tus estudios tienes que tener esa habilidad, esa capacidad o esa disposición. Pero ni todos somos igual de capaces ni todos somos tal. Pero la creatividad, yo creo que si alguno de vosotros empieza a fallarle la creatividad, que se vaya a poner copa a un bar, porque esto no funciona si no hay creatividad. Y es una cosa que yo le comentaba a Seba el otro día, que yo echaba mucho en falta en los videojuegos, en el sentido de, y no me quiero meter en un jardín del que no pueda salir, pero sí. Yo, por ejemplo, antes de llevar un videojuego a mi aula de grado, yo lo experimento yo. Y desde que mi hija nació, lo experimento con ella. Y aquel que pille por la calle también experimento. O sea, yo lo pruebo y veo. Y luego me cojo la legislación y voy cotejando diciendo, bueno, esto podemos utilizarlo aquí. De manera transversal tocamos todos los palos del currículum o de algunas formas, pero al final acabo viendo mismos escenarios, que me pongo a ver una peli, vamos, antes me gustaba más, ahora es que ya voy cayendo en la melancolía, las pelis de Disney. Me iba al cine, la veía y digo, pantalla, pantalla, pantalla. Era todo predecible. Entonces, yo veo que falta ahí algo que sea más espontáneo, que no vea yo, como por ejemplo, hay un juego que a mí me da mucha grima. Ay, ¿cómo se llama este? De la leyenda de Zelda. Es un icono. Pues para mí no lo es porque no lo entiendo. Y si no lo entiendo no me lo puedo llevar al aula. Claro, yo lo hablaba con un compañero de ciencia y me decía, sí, te vale para aprender física, para aprender química. Y digo, ¿ah, sí? Yo lo que aprendo es que soy más torpe que un arao porque es lo único que sé hacer es sacar la espada así, chin, 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 chin. No soy capaz de saltar, no le veo sentido. ¿Por qué tengo que recorrerme toda esta distancia para coger una florecita de nada? Entonces, ¿cómo luego cojo yo e implico a mis estudiantes que esa florecita de nada puede ser a lo mejor la hierba que salva de la enfermedad tal? ¿Bien? Pues yo eso es lo que he hecho en falta, creatividad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque precisamente lo estaba comentando con mi alumno esta semana y la anterior. O sea, que están participando en Game Jam, que son microjuegos, hacer microjuegos en un corto espacio de tiempo. Y vamos, yo también lo hago en mi tiempo libre. Y claro, yo me pongo a ver la perspectiva, veo mis últimos juegos que son mejores a nivel técnico, a nivel gráfico, a nivel todo. Pero claro, tienen menor puntuación porque es lo mismo. O sea, mi mejor juego, o sea, la mejor puntuación que tengo es mi juego más creativo. El Entonces, que tiene una idea más original. Y eso es complicado. Lo que pasa es que eso es complicadísimo. No, yo te pregunto, Eso es ¿y muy por qué el borrador del videojuego no lo llevas a un centro, a un aula universitaria o a una DFP y lo pruebas y que ellos te digan? Es que esa es una opción, por lo menos yo lo veo. En el caso de la Universidad de Córdoba y bueno, de casi todas las universidades de Andalucía y de España, hay unos proyectos de innovación docente que implican trabajar o bien con centros educativos o bien con empresas. Y entonces por ahí tenéis una vía, o tenemos todos una vía de colaboración y de trabajo que vaya creciendo, porque el problema que tenemos es que cuando dices que a ti te gustan los videojuegos, que tú los utilizas en el aula, ya te empiezan a mirar con el ojo un poquito así levantado la ceja, diciendo tú eres un poquito friki o un poquito rara o un poquito de aquella manera. ¿Por qué? Porque tienen muy mala prensa. Yo a mis estudiantes les saco una lista de beneficios, ponte 8, y una lista de inconvenientes, 20 y 15. Y dicen, es que se me va a echar el consejo escolar, es que me van a decir los padres que si yo a los alumnos los llevo nada más que a jugar, y no le ven esa parte educativa. Pero si tú empiezas a testearlo desde el principio con el que realmente lo va a utilizar, saliéndonos del circuito de lo que es los videojuegos educativos, porque los videojuegos educativos no enseñan, básicamente no enseñan. A mí me parece genial Pipo y todo lo que tú quieras, pero al final aprendemos por ensayo y error, pero yo lo que quiero es que mi alumno de 7 años, de 15, sea capaz de ver
este concepto así. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Mañana tú eres una empresa constructora y ganas un proyecto para hacer un circuito de carrera en Dubái. ¿Ahora qué haces? Tienes que conocer el país, la cultura, la religión, el clima, la geografía, la economía. Todo eso son materias curriculares. Pues estás jugando, estás probando. Estamos esperando que salga la nueva versión de GT. Entonces tú te lo llevas y ellos lo van probando y tú vas diciendo, ¿ves? Si tú quieres, ¿eso qué es? ¿Un peralte? ¿Pero qué es un peralte? ¿Cómo se diseña un peralte? Y entonces ya vas metiendo otros conceptos que son llamas de secundaria, por ejemplo, y lo van viendo ahí. Con lo cual trabajas de forma transversal, trabajas de manera multidisciplinar, aprendes esa competencia y ellos mismos van desarrollando la creatividad. En esa línea es en la que yo iba. Hablamos deprisa. Cuando me has dicho creatividad, yo he pensado en eso, que es complicadísimo, la verdad. No, Ahí hay que trabajarlo. yo no creo que sea complicado, es echarle horas, hay que dedicarle tiempo. Pero, por ejemplo, hay un instituto en Madrid, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que ponía a sus estudiantes de secundaria a diseñar con el Minecraft. Y me acuerdo que el artículo que leí era sobre sobre zombies. Estaban en el instituto atrapados y tenían que sacar zombies. Y el concepto que estaban aprendiendo era en matemáticas. Y mira que yo no soy partidaria de Minecraft porque me da mucha grima. A mí Es un buen juego, es un buen juego. sí, lo será y lo tengo y lo he probado. Y electrónica y electricidad también. Yo he visto juegos con explosivos, los circuitos en serie, en paralelo, Minecraft, se hacen cosas. Al final, los centros que imparten educación a través de la gamificación, el problema es que no encuentran el juego adaptado. Entonces, también los propios centros deben hacer una investigación, una indagación de qué juego se asimila más a lo que quieren enseñar. Por ejemplo, para el caso que ha dicho mi compañera, hay juegos de simulación de ciudades, de que tú tienes que ver cómo organizar la ciudad, de aquí una rotonda, cada número de habitantes, hospitales, etcétera. Hay juegos de manejar economías, hay juegos de todos los sentidos, de lo que tú has comentado, de gestionar electricidad, ingeniera. Por ejemplo, Scratch es un juego perfecto para niños pequeños para aprender a programar de una manera muy intuitiva, que aprenden programación a un nivel increíble para 4 o 5 años, que le da ya una formación y un currículo increíble. Entonces, también los centros deben ser autocríticos y no irse a los 4 o 5 títulos más conocidos, sino hacer esa síntesis de investigar qué juego, tanto ya sea de gran estudio o de estudio indie, se viene mejor a lo que quieren enseñar. Exactamente. El problema, el concepto de creatividad es que tú una ecuación la puedes cuantificar. Tú haces un estudio, te da un resultado y en base a unos parámetros te dice ¿es correcto o no es correcto? Y eso es lo que hacen las empresas. Es decir, las empresas hacen un estudio de mercado, analizan cuál va a ser el beneficio que pueden tener y dicen, podemos invertir en esto. Por eso, ¿cómo cuantificamos la creatividad? La tasa de cuantificación de creatividad, las empresas la van a tener en tanto en cuanto el beneficio que van a tener por el videojuego que han hecho. Aunque después el videojuego uno lo ve y dice, pues si es una sandez, no sé cómo esto ha triunfado. Pero al final lo que ocurre es que se mezcla beneficio, no directamente económico, sino la fama. Es decir, un estudio que consiga llevarse el gato al agua en un videojuego, aunque sea gratuito, o sea, ¿cuántos hemos oído? Yo recuerdo un día en clase que llego a clase y veo a mis alumnos muy alterados, muy felices, ellos lo saben. Digo, ¿qué pasa? Y era un videojuego que era algo así como el antiguo Risk de mesa. Y cuando analizaba uno, digo, es que no han inventado nada, han cogido la rueda y le han puesto pegatina. O sea, sin embargo, ese estudio, que además era gratuito, pero tenía después, podías comprar algunos niveles o algo, y entonces eso sí tenía coste. Pero la cantidad de beneficio que estaba teniendo, obviamente por otra vía alternativa a ese estudio, era porque era un juego refrito, muy bien modelado, muy bien hecho, con una lógica de negocio por detrás, lógica de negocio a nivel de programación muy bien establecida, pero resulta que no había nada de creatividad. Entonces, si cuando tú analizas, cuantificas eso que es algo tan abstracto, yo siempre hablo de
de la genialidad de la pintura, es lo que comenté antes. Es decir, un pintor le puedes enseñar a pintar, pero como no tenga ese don, no pinta. O sea, yo pongo un ejemplo personal. Mi madre pinta muy bien, yo hago cualquier cosa con una escuadra, un cartabón y un compás. Ahora, no soy capaz de pintar un personaje. Entonces, mi madre sí tiene ese toque que yo no tengo. Entonces, ¿cómo se puede medir esa creatividad? Que obviamente es necesaria. Desgraciadamente, con un bien cuantitativo que es ¿tengo éxito o no tengo éxito? Y eso es lo que en la industria lo va a mover. O sea, ese es el problema quizás, que no siempre las ideas más creativas o las personas más creativas son las que acaban triunfando. Y eso, desgraciadamente, se puede cambiar, pero si cuantificamos por bien económico, la verdad es que no Bueno, se va claro, a que te cambiar. estás quizás refiriendo a juegos, a empresas grandes que van a hacer un juego AAA y dicen es que no tenemos mucho margen de creatividad porque tenemos Ahí no una hay nada. franquicia muy consolidada, ahí no hay. Claro, pero en cambio las empresas indie, las empresas pequeñas, claro, es que nosotros, por ejemplo, nuestros alumnos, claro, en todo, desde formación profesional, universidad, etcétera, etcétera, claro, tienen varias opciones, o van a una empresa donde ahí decimos, venga, esto no funciona, hacemos esto, creatividad cero. O dicen, venga, vamos a emprender por nuestra cuenta, vamos a hacer un juego, etcétera, etcétera. Claro, cuando es poco presupuesto, es un juego indie, etcétera, etcétera, ahí sí que entiendo yo que o eres creativo o sí. no puedes triunfar, claro, en ese sentido. Entonces, pero yo creo que creatividad ahí no. Sí, pero al final tú puedes ser muy creativo, puedes sacar un juego que, digamos, a tu departamento de desarrollo ha sido una maravilla. Dices, ¿cómo se me ha ocurrido esto? Pero el problema que es que lo sacas al mercado y como el mercado no te lo acepte, tu empresa se hunde. Es que yo conozco varios casos de pequeñas empresas hechas por estudiantes de informática, porque claro, ahora ya sí en Loyola está el grado de videojuegos, por ejemplo, en la Hispalense no está. Yo venía de la Hispalense. Yo tengo alumnos muy brillantes, muy brillantes, que formaron una pequeña empresita de videojuegos para hacerla en móviles y la idea era magnífica. La idea era tan magnífica que lo que hacía era, era una aplicación para móviles que era capaz de rastrear la ciudad donde estabas y te indicaba los monumentos, te ponía acertijos, te incitaba a visitar lugares turísticos. Bueno, fue muy buena, tuvo un auspicio de la Consejería de Turismo, desde mi punto de vista era muy creativa y ha fracasado. Al final sí, eso le ha hecho una catapulta curricular a ellos y uno se ha ido a una empresa inglesa y el otro está trabajando, no sé si es para Rebel, que está en Madrid. O sea, los ha catapultado, pero su empresa, ese sueño de creatividad que tenían, fracasó. Entonces, y me lo decían, dice, y era bueno, digo, era magnífico, y era coste cero, es decir, también tenemos que tener en cuenta que el mundo en el que movemos, pues, hasta cierto punto tienes digamos, sus gustos preestablecidos, ¿no? Es como decimos, es como la comida, aquí no nos comeríamos un grillo, en Asia se comen los grillos. Entonces, la creatividad siempre tiene que existir, vamos a ver, puedes tener mucho dinero por detrás, puedes tener una promoción magnífica, puedes tener los mejores, que si el juego no tiene eso de generarte unas aventuras, unos retos, aunque esté ya muy manido, tú no lo vendes, eso es cierto. Y en cierto punto está esa creatividad inherente ahí, pero creatividad e innovación van juntas. Pero a veces que la innovación no es entendida. Al final, los pequeños estudios aquí en España, la mayoría están sustentados por ayuda y subvenciones, porque si no es imposible. Entonces, también estos estudios deben realizar unos resultados de cara a la subvención para poder renovarla. Es decir, si no cumple la expectativa o lo que viene del pliego, no se le renuevan subvenciones. Entonces, está un poco limitado. Pero aún así, la creatividad, cuando es buena, funciona. El caso muy claro es el juego Gris, que es del estudio Nómada aquí, que es un estudio español, que ha tenido referencias y menciones a nivel internacional, porque a nivel creativo te explota la mente de diseño creativo que tiene. Es algo totalmente distinto, es un juego muy bonito, apetecible visualmente, y por eso, por esa creatividad, ha conseguido posicionarse donde está. Entonces, como en todo en esta vida, los mejores siempre destacan. Y los que son más normales, más difíciles, tienen que hacer mayor esfuerzo. Entonces, creatividad necesaria, pero no incentiva que tener creatividad te va a llevar al éxito. Al final, es una mezcla
de todos los ámbitos. Bueno, todo está girando eso, creo, en torno a la historia, al que hay en el juego, para qué se usa, si de verdad podemos usar un juego comercial en el aula y qué vamos a contar. Nos da un poco de vértigo hablar de la ética, pero yo quería saber vuestra opinión sobre qué debemos tener en cuenta pues, al elegir un juego para llevarlo al aula o al diseñarlo, al contar esa historia y qué estamos contando, porque hay que equilibrar, como bien se ha dicho, la aceptación comercial, la aceptación del público y lo que se quiere contar es la utilidad. Entonces, un poco eso, en este momento que vivimos que el director ético de OpenAI lo han echado, pero enseguida lo han contratado por otro sitio y que es tan importante cuestionarnos para qué usamos las cosas y cómo las usamos. Nosotros, Verónica y yo, en la Universidad de Córdoba vivimos muchas personas que nos dicen es que si usáis juegos en clase estáis incitando a la ludopatía, a lo que hablaban en la primera charla, ¿no?, del TAS. ¿Qué opináis sobre esto? Os lanzo esa pregunta. Bueno, es que hablando de ludopatía, claro, es que el problema es qué juego muestras o le das a tu alumno, o sea, qué quiere incentivar en ellos. O sea, porque para mí, en mi opinión, hay dos tipos de juegos. Los que van los que te liberan dopamina constantemente y los que te liberan endorfina. O sea, no soy un experto, pero no sé si entiende lo que quiere decir. Hay unos juegos que funcionan con un sistema de recompensa, te da un sistema de recompensa, por ejemplo, el juego esto de las frutas famoso, pues claro, tú juegas, es gratuito y ahora te dan una pequeña recompensa. Y claro, te incentivan a seguir jugando más, a gastar más, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esos juegos son los peligrosos. Es verdad que son los más rentables, pero éticamente, para mí, son los que digo, no me gustaría hacer ese tipo de juegos ni fomentar en mi alumno ese tipo de juegos. Ahora, el otro tipo de juegos, que son, por ejemplo, el de Legend of Zelda, aunque me gustaría que lo entendiese porque... o el Minecraft, por ejemplo, ese tipo de juegos, el sistema de recompensa no va por ese cauce de incentivar, sino, por ejemplo, Minecraft es sobre todo construcción, exploración, entonces no funciona el sistema, porque no soy psicólogo ni psiquiatra, pero entiendo yo que no fomenta ese sistema de recompensa que te genera esa dopamina y ese enganche lo que te genera esa ludopatía. Entonces, para mí, éticamente, ese tipo de juegos, los que van por sistema de recompensa, pues a mí precisamente no me parecen éticos. En cambio, Legend of Zelda, Minecraft y otros estilos de juegos, pues un poquito más pausados, pues sí. Y bueno, ya termino. Puede utilizar quizá ese sistema de recompensas éticamente de manera, por ejemplo, educativa, por ejemplo, un ejemplo como por ejemplo GeoGuessr. GeoGuessr es un juego que, vamos, me imagino que muchos lo conocéis, se juega por la web y te va mostrando mapitas y tú tienes que determinar en qué sitio está. Y claro, eso va por un sistema también de recompensa. Entonces ahí es como, ¿está bien o está mal? Porque claro, ahí también tienes que pagar dinero, etcétera, etcétera, pero también en este caso te enseña, claro, hay gente que tú ves por internet y dices, tío, ¿cómo puede ser que veas una carretera y sepas que está en Mongolia, en la capital de Mongolia o lo que sea? Entonces, hay una mezcla de hasta qué punto es ético o no es ético. Hay dos que para mí, hay un tipo que para mí es muy claro, hay otros que para mí que también son bastante éticos, y después está, por ejemplo, GeoGuessr, que está a mitad de la balanza. Mi opinión. Es que yo la ética la entiendo de otra manera. Bueno. Te voy a decir, porque todos los juegos, los de mesa y los de no mesa, todos tienen sistema de recompensa. Todos. Con lo cual, ya partimos de otra visión. Yo lo contemplo más, yo particularmente me fijo en aspectos. ¿Hasta dónde puedo llegar de gratuidad? Porque yo trabajo en una universidad pública, entonces tengo que buscar cosas que mis alumnos adquieran de manera gratuita. Por ejemplo, realmente todo te puede llegar a enganchar hasta la Coca-Cola. Con lo cual, la ética, creo yo, desde mi punto de vista, que va más en el sentido en cómo lo utilizas tú. ¿Qué sentido le das? Es básico. A mí hay un juego que me encanta, pero que me encanta, que es toda la saga de Animal Crossing.
A mí esa me encanta, porque para el ámbito en el que yo muevo, que es el grado de educación infantil y primaria y el máster de secundaria, te da una abertura curricular tremenda, pero tremenda, desde que salió hasta lo que hay ahora mismo. Entonces, mi ética es ¿hasta dónde puedo yo exprimirlo? Partiendo de esos parámetros que a mí me marca mi legislación. Porque lo gracioso del tema es que ahora hay una revolución a nivel social, nada de pantalla, nada de smartphone, nada de tablet, y luego dices, pero a ver, chaval, que acabas de sacar una ley que dice que hay que desarrollar en la etapa de infantil pensamiento computacional. Entonces, ¿me lo quieres contar cómo lo hago? Es que no lo entiendo. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de diseño de material en realidad mixta y el lunes se llevó a un instituto para probarlo y que los alumnos vieran y nos dijeran, pues esto es una mierda o esto funciona estupendamente, esto no sé ni cómo va. Y es que los alumnos no pueden coger el smartphone y dice, pues entonces, ¿para qué hemos venido? Entonces yo creo que la ética, desde mi punto de vista, más por ahí, en que los valores que actualmente la sociedad tiene, tú no los transgriedas. Y si los traspasas, que sea muy suavecito y muy liviano y que no te vayan a generar muchos dolores de cabeza, por lo menos en el aula. Y en el caso nuestro, el consejo de estudiantes, el consejo escolar y cosas de ese tipo. Yo lo veo más por ahí. No sé. Yo, respecto a lo que comentaba mi compañero, al final no debemos olvidar que un videojuego es una empresa y una empresa busca beneficio. Entonces, si queremos tener videojuegos a un precio competitivo económicamente, sí o sí hay que diseñar un sistema de recompensas. Primero, para motivar al usuario a que esté en el juego, es decir, que al segundo día no se lo desinstale, por ejemplo, en un juego móvil, o hacer que conseguir beneficio económico, ya sea a través de skin, pay to win, etc. Entonces, ¿hasta dónde entra la ética de capar esa parte? Es muy relativo, porque claro, tú no puedes decirle a alguien que pare de comprar, imagínate, que le gusta coleccionar tenis. Pues igual los videojuegos, es muy difícil capar. Entonces, ahí es donde habría que hacer un estudio importante de cuál es el límite y cuáles son las bases. Por ejemplo, en el tema del slot, hoy en día está muy de moda, videojuegos de slot, seguramente vosotros hayáis visto algún streamer que lo utiliza. ¿Cuánto es ético? 0. Pero se realiza, porque al final son empresas y necesitan beneficio económico. Entonces, ¿cómo teorizar eso? Creo que es un gran problema que tiene el sector, pero no hay una solución tangible que se pueda esgrimar. Yo, en el ámbito de utilizar el videojuego en el entorno educativo o incluso en casa, que el alumno adquiera formación, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero, y es el hecho de que al final la empresa no es que sea un ente que solo quiera ganar mucho más dinero. Al principio la empresa lo que quiere es subsistir. Entonces, yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, el Tetris. El Tetris lo desarrollan en Rusia, en la antigua Unión Soviética, en la época ya que estaba en capa caída. Creo que lo desarrolla es un matemático, además estaban haciendo análisis sobre el tema de mejorar la simetría de la implosión de las cabezas termonucleares. O sea, este señor trabajaba en algo que no tenía nada que ver, él era un matemático, si no recuerdo mal, Sí. y en sus ratos libres montaba el Tetris. O sea, un juego para entretenerse, algo parecido a lo que ocurrió en su momento con el Pong, que también surgió, pasa que fue muchos años antes, fue en todos los años 50, en el lado americano, ¿no? No sabía qué hacer con las computadoras y empezó aquello, pero computadoras que se desarrollan para lo mismo, para analizar el movimiento termonuclear. Bueno, el Tetris acaba cayendo en manos, si no recuerdo mal, de Nintendo, y lo querían comercializar. Claro, aquello era una bomba. O sea, era algo muy sencillo, pero que yo todavía juego. O sea, es curioso porque en los TDT, en un televisor antiguo que tienen mis padres en una casa de campo, tienes una anécdota, tiene un TDT, y el TDT tiene una opción que juego y tiene el Tetris. Y yo no veo la tele y me puedo jugar con el Tetris. Porque te ayuda mucho a tener esa visión espacial, el movimiento. Entonces, eso se desarrolló como, obviamente, hoy no puede,
una pequeña aplicación móvil sí lo puede hacer, pero que es ya un juego educativo o algo importante, se requiere fondo detrás. Entonces, al final traigo toda esta historia que lo ético, al final tú vas a necesitar, es que incluso en los animales necesitas un esfuerzo-recompensa, un esfuerzo-recompensa, un esfuerzo-recompensa, un esfuerzo-recompensa. Entonces, la idea es, esa recompensa en realidad, desde un punto de vista de no una adicción que te pueda llevar a la ludopatía, sino esa adicción, ¿cuánto conocimiento te va a dar? Yo recuerdo que había un juego, cuando yo era crío, no recuerdo mismo el nombre, pero era una exploradora que te iban haciendo preguntas y tú tenías que responder en el lugar donde estaba. Carmen Sandiego puede Carmen ser. Sandiego, Carmen ese. Sandiego. Yo me enganché a ese juego. O sea, yo me he enganchado a 2 juegos en mi vida. Los simuladores de vuelo y Carmen Sandiego. O sea, ese juego, de hecho, muchos años después me busqué un emulador ya con Windows para poder jugar. Ese juego a mí me enganchaba y yo recuerdo que tiempo después estuve en una universidad en el Trinity College un verano dando allí una especie de máster. Bueno, era un máster, se hacen allí unos másteres en verano y se hacen invitan a gente de otros países y estás allí un mes. Y recuerdo que estábamos en el césped allí del campo de rugby porque la dinámica de enseñanza allí es muy anglosajona. Y sacábamos cartas de países y yo los acertaba a todos. Y me decía, ¿usted ha visitado todo eso? Y digo, yo viajo poco. Y fue por Carmen Sandiego. O sea, ese juego me enseñó a mí una panoplia de lugares, de culturas, de donde podías visitar. Y es algo que posiblemente los que desarrollaron ese juego no sacaron mucho beneficio, pero yo creo que desde un punto de vista ético, el beneficio que iba sacando era de un conocimiento. Sí, y sí, creo es que como el GeoGuessr, el Bushbook, el Carmen Sandiego actual. Entonces, es lo que estamos comentando, que se puede utilizar quizás ese sistema de recompensas con mucho cuidado. para formar. Para formar. Entonces, lo que digo, por ejemplo, GeoGuessr, es que, claro, tú ves a los youtubers o los streamers allí en Twitch y, claro, es que te ponen, yo me sorprendo la capacidad que tienen de ver una fotografía o avanzar un poco, porque eso funciona con Google Maps, y ser capaz de dónde están. O sea, y tiene una capacidad, claro, eso en geografía, por ejemplo, claro, a ese nivel llegan a un conocimiento. Si podemos extrapolar ese tipo de juego, por ejemplo, GeoGuessr, a más campos, que lo que pasa es que es una tarea bastante eso, pero en cuanto a geografía, por ejemplo, ese campo está muy bien. Ese sistema de gamificación puede enseñar un sistema de recompensa que si lo utilizas bien, puede enseñar. Entonces, GeoGuessr es como Carmen Sandiego, que a ti te permitió, ¿no? ¿Cómo era? Yo conocer un montón a mí siempre me ha gustado leer, ¿no? Pero después que acababa el juego, claro, entonces el Wikipedia no existía. Y me iba a los diccionarios que tenía en casa, que tenía la Larousse, y me ponía a buscar información. También te despertaba eso. Entonces, desde un punto de vista de lo que yo llamo una ética de enseñanza, digamos, el premio que me daba me estaba haciendo adquirir conocimientos. Que no es lo mismo, por lo menos, como el Candy Crush, que eso lo que hace al final. Yo no quería decir la marca, pero bueno, sí, yo lo de digo. la frutita y ya está. Es que la gente está muy claro, enganchada. ese sistema de recompensa es simplemente a generar esa ludopatía que es lo que estábamos comentando, que ese es el problema. Que si lo utiliza de forma responsable, pasa es que, claro, ahí hay que formar pues, a nuestro alumno, a nuestro hijo. También es cierto que, y seamos pragmáticos, el profesorado más veterano es capaz de dejar su método docente que le ha funcionado durante 20 años y empezar a meter videojuegos o juegos en su aula. Ese es el gran problema. Sí, pero no todos. Yo creo que es como todo, papel y bolígrafo, pues si tú utilizas pequeñas partes, o sea, no vas a dar toda la clase, todas las 6 horas de la clase con juegos, sino que pues, una parte de tu curso, de tu asignatura, pues sí, a cierta asignatura, ciertas unidades, pues sí las puedes gamificar. Sí, de hecho, por ejemplo... No todo, pero es como todo, es como lo que estábamos diciendo, no... O sea, la tablet no la va a utilizar, la digitalización. Oye, pues no vas a estar las 6 horas darle a los niños las tablets, que no aprenden a escribir, etcétera, etcétera. Pues tienes tu hora de TIC, tu hora de esto, que ahí utilizas las tablets. Algunas unidades, pues si hacemos un uso responsable de utilizar los videojuegos, yo creo que es bastante efectivo. Sí. No todo lo que pasa, y ya termino. Sí. La cuestión es que, por ejemplo, lo que estaba comentando, para geografía sí, pero por ejemplo, para lengua, por ejemplo, claro, a mí me costaría, no vería yo... Just Dance. ¿Just Dance? Hombre, te lo voy a contar. En el ángulo inferior izquierdo aparece la letra de la canción.
y te aparece en el idioma en que se canta. Tendrás que aprender a leer y escribir. Eso, Ah, bueno, pues ya lo tienes. pues El problema de la aula es que se intenta, cuando se habla de gamificación, que todo sea un videojuego estipulado, tal como lo conocemos. Y al final, hay partes que sí y otras partes se puede gamificar de otra manera. Por ejemplo, nosotros en MEDA, a los alumnos de cualquier rama, tienen el temario en formato SCORM. ¿El formato SCORM qué es? Un formato interactivo donde viene el temario, que se lo despliega, que pueden jugar un poco con ellos. Juego muy básico, pero al final, ¿qué hace? Que tengan la capacidad de esos conocimientos adquirirlos muy visualmente. Pueden ver los vídeos de manera indexada sin tener que irse a otro lugar. Pueden ver representaciones 3D e interactuar. Entonces, cuando hablamos de gamificación, no es solo un videojuego como se ha conocido toda la vida, sino que hay muchas maneras y ofrece, además, muy buenos datos al profesorado. Por ejemplo, los SCORM te dan una trazabilidad de cuánto ha estado el alumno en cada parte, las puntuaciones que ha tenido. Puedes poner también sistemas de recompensas para que se le desbloqueen ciertos logros. Entonces, hay que abrirse y conocer todas las posibilidades que entrevé. Y respecto a esto, un problema que tenemos y todos los centros que ofrecen formación en videojuegos es el poco conocimiento que tienen los padres del sector de los videojuegos. Es decir, al final, un alumno de 16, 18 años se ve influenciado por sus padres a la hora que estudiar. Y sigue habiendo el paradigma de quiero una titulación que tenga salida, obviamente. Y no hay conocimiento de las salidas que tiene el sector, es decir, de cuánto empleo genera, cuánto se factura, etcétera. Entonces pasa lo mismo, es falta de conocimiento del sector, tanto de las herramientas que tenemos y de a cuánto abarca a nivel sectorial, sencillamente. Sí, hay, ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo allí en Loyola ha sido este año el primero, se ha metido así, y es, por ejemplo, a los alumnos de primero le hemos propuesto que hagan unos ejercicios, no sé si lo conocéis, Code.org. Code es, hay diferentes niveles, curiosamente no está muy encauzado para la educación universitaria, pero la realidad es que el alumno entienda que parte de esos algoritmos que le estamos enseñando en una asignatura que se llama algoritmo de estructura de datos, como con un simple videojuego, cogiendo módulos, no sé si habéis visto coges módulos y consigues que algún personaje, por ejemplo, el típico de los Angry Birds, tenga un movimiento, se tenga. Entonces, el alumno empieza a entender algo que después, en el segundo cuatrimestre van a tener, que ya es programación, cómo funciona un bucle, cómo funciona un condicional. Entonces, eso es bastante más amigable que coger al alumno, soltarle el rollo de un código en cualquier lenguaje de programación de alto nivel, que el que le guste programar y sea un hacha se va a enterar, pero el otro, la primera vez que lo ve, se echa para atrás. La idea, como yo la veo, de meter los videojuegos en la informática, dentro del ámbito de la educación es: entiende que esto que te estoy explicando, que te parece tan abstracto, tan complejo, tan a priori difícil de entender, si entiendes la estructura que está modulada, después fíjate qué resultado te puede dar. Es decir, decirle, esto que te estoy explicando aquí, al final alguien lo estudió antes y ha sido capaz de modelarlo de esta manera que a ti te va a dar un buen resultado. Y está haciendo una experiencia, el primer año que nos hemos metido, algunos ya lo han hecho, porque tampoco le hemos obligado. Es decir, esta primera experiencia era más bien, a ver, ¿cuál es vuestra motivación? Y muchos lo han hecho, otros no. A ver, lo que no hayáis hecho, hacedlo, hombre, no vayáis a dejar mal. Y la idea es que entiendan que, por muy complejo que parezca lo que están haciendo, al final tiene un resultado visual que es amigable. Y creo que por esa línea, porque bien es cierto que en geografía es fácil de crear un juego, incluso en historia es fácil, pero no nos engañemos, como tengas que explicar mecánica cuántica con un videojuego, no sé cómo va a ser. Y si hacemos un cálculo de estructura en una ingeniería... Y es cierto, en la sesión que hubo antes me llamó la atención el ponente, que puso una fotografía de unos alumnos de hace 100 años y de otros ahora. O sea, y era la misma. Entonces, debe existir una revolución. Yo comparo la situación educativa actual como finales del siglo XVIII a nivel de la revolución industrial. Es decir,
había una máquina por ahí que sacaba agua de las minas y sustituyeron los animales por algo que era una máquina de vapor y aquello empezó a generalizarse, eso propició obtener carbón más barato, hacer minas más profundas y llevó una revolución industrial, que es la que nos ha traído para bien o para mal aquí. Es decir, ahora mismo estamos en eso, a finales del siglo XVIII. El que pega el chispazo con esa máquina de vapor es el que va a hacer que dentro de 100 años la foto que pongan no es de nuestros estudiantes, sino la de los nuevos innovadores que fueron capaces de ir más allá de lo que durante milenios, porque no nos engañemos. Quitando la escuela peripatética de la época de Aristóteles, yo creo que no se ha cambiado nada. Es decir, es un profesor y enseña unas clases magistrales y no ha cambiado nada en 2000 años. Yo es que no lo veo, o sea, yo veo que todo cabe. Entonces, si se puede hacer lo clásico de siempre, la clase magistral y otra clase por Claro. un poquito más. Yo creo que la mezcla, yo creo que no hay que quitar nada, todo cabe. Es verdad que hay que actualizar muchas cosas, pero... O sea, Y también que hay una carreras mezcla. que se prestan a unas más que otras. Exacto. Sí, Eso las también. carreras más teóricas, también es cierto que es que la persona que se mete en esas titulaciones, digamos que tiene una vocación más por ese nivel abstracto, esa capacidad. Entonces, como yo digo, están las personas, los soñadores, y después están los analíticos. Ambos, o sea, todos tenemos algo de analítico y de soñador, porque si no, el que es soñador, pues muy soñador, acaba pitando bellas obras de arte. Pero al final tiene que ser analítico, porque incluso las obras de arte abstracto tienen una simetría, tiene una estructura que hace que aquello tenga un compendio total. Entonces, al final tienes esas dos líneas. Pero claro, las personas que tienen más su carácter analítico, pues digamos que van a poder tener una mayor tolerancia a la docencia magistral que estamos acostumbrados. Sin embargo, los más soñadores sí son donde esa parte sí puede entrar más todo lo que es una educación, una formación con videojuegos, con unas estructuras. Y bien es cierto que se ganará muchísimo. Y al final sí, llegará un momento en el que lo mismo que la primera máquina de vapor era para sacar agua de una mina, al final se hicieron locomotoras. Bueno, Pues al final aquí, si eso empieza a tener éxito en esas áreas de los soñadores, acabará teniendo éxito también en las áreas de los analíticos. Confiemos en que en esta sala haya algunos de esos soñadores que sean famosos dentro de poco y creando un nuevo sistema que, bueno, estamos aquí. Al menos no es tan lejano, ¿no? Estamos aquí quienes sí creemos en otro sistema en la aula, en un aula distinta de todos los niños allí y el docente explicando. No nos queda tiempo, lo siento, hay muchos temas en el tintero, se nos han quedado muchas cosas pendientes, ha sido un gustazo y un placer. Espero que compartáis mi opinión al respecto y solo queda despediros porque el tiempo se acaba y tenéis que iros a comer. Tenemos que irnos a comer todos, que enseguida sigue el programa. Perfecto, muchas gracias. Gracias por dar esta oportunidad. Gracias.